Y continuamos con este breve repaso del octavo curso avanzado, la obra de Cristo. Maravilloso futuro de la humanidad. Lección 8. El trabajo misionero avanza y se proyecta más y más. La vibración que están atrayendo es recibida no solamente en las mentes y en las almas de los hombres, sino también en lo íntimo del planeta y en la atmósfera vibratoria que rodea a la Tierra. Esas vibraciones crísticas que se están atrayendo, la humanidad aún no puede advertirlo, es decir, en las mentes y almas por estar en gestación, porque aún se está elaborando el proceso de cambio que la vibración crística operará en ellas. Pero el momento llegará en que los hombres, como resultado de ese trabajo crístico en mentes y almas, tendrán y pondrán en acción nuevos sentimientos que entonces, en breve tiempo, cambiarán el estado en que se encuentra actualmente la humanidad en el aspecto de la relación entre los hombres y entre los países. Conciencia, la nueva generación, lección 9. Al intenso movimiento de las fuerzas negativas que están presionando actualmente las mentes y las almas en su mundo, los seres responden de diversas maneras. La forma de responder a la influencia negativa depende de dos factores: el factor evolución y el factor conocimiento. Un ser que ha logrado ya un determinado punto de evolución reconoce por propia vibración la influencia negativa y, dado el punto alcanzado en su evolución, ha logrado ya obtener en sí mismo una especie de respuesta que rechaza de plano la vibración negativa. Es como el anticuerpo que produce el organismo ante el ataque de un virus. Ese rechazo que se produce en el alma del ser encarnado está en íntima relación con su conciencia. Ese factor que actúa en unión con la conciencia constituye el rechazo instintivo a todo lo que contraria a la ley, aun cuando se trata de hechos, sugerencias o factores de cualquier índole que se presenten ante los ojos del humano con apariencia positiva o benéfica. Eso es lo que denominan instinto, que muchos de ustedes se asombran de poseer ante cualquier insinuación negativa que su conciencia rechaza de plano, aunque después, muchas veces, el hombre, a través de un análisis en el que pesa intensamente la propia conveniencia, decida aceptarlo. Diferentes sectores del universo. Lección 10. La vida, al manifestarse en el universo, lo hace dentro de la ley que determina necesidades exactamente iguales, en esencia, para la evolución de los seres de todos los mundos en el universo. En consecuencia, aun cuando bajo diferentes aspectos la evolución se desarrolla en los diferentes sectores del universo de acuerdo con iguales necesidades espirituales, podemos determinar al universo como conformado por diferentes sectores en los que la vida se manifiesta bajo formas diferentes, pero con las mismas necesidades para su evolución. Luz espiritual divina. Lección 11. En el conjunto maravilloso que significa el universo, en el conjunto de
incontables planetas, astros, sistemas, siempre está presente la vibración divina, que lo inicia, que lo sostiene y que lo transforma. Un sistema planetario como la Tierra, cuya formación data de millones y millones de años suyos, es solamente un pequeño punto en el conjunto de astros, planetas, sistemas que constituye el universo, de cuyo conjunto aún sus aparatos más poderosos solo pueden captar una parte. Constantemente el universo está en movimiento. La vida toda es en movimiento continuo, en todos los aspectos de su manifestación y en su propia esencia. Cambios. Lección 12. Periódicamente toman contacto con cada planeta determinadas vibraciones que, en un proceso progresivo, van cumpliendo todo aquel trabajo que representa la preparación y las necesidades de la etapa que ese contacto inicia para el planeta. Cuando ese momento es llegado, en el proceso evolutivo de un mundo como el suyo, muchas conmociones de toda índole, conmociones de progreso y conmociones destructivas se producen en el planeta por necesidad espiritual y como consecuencia física visible de esos nuevos contactos. La necesidad espiritual es siempre de progreso y el progreso tiene sus reclamos que son inexcusables y dentro de los cuales diferentes aspectos, ya sea con apariencia positiva o negativa, deben producirse para que el proceso correspondiente al progreso que la etapa señala sea cumplido. Cambios, vibraciones renovadoras. Lección 13. Tanto el aspecto social como el aspecto religioso están atravesando un momento que realmente podría calificarse de caótico. Si interrogan a los principales promotores de estas conmociones, cada uno respondería en forma diferente, ya que la verdadera finalidad es solamente producir los cambios, ignorando que ellos son instrumentos para producirlas, por diferentes circunstancias ajenas a su propio conocimiento, y trabajan en pro de ese cambio, en la mayoría de los casos sin tener una meta prefijada ni un ideal preciso, sino solamente la sensación de la necesidad de cambio. Podría decirse que la consigna tácita y hasta ignorada por muchos es cambio. Cambio es síntoma de evolución y en el proceso evolutivo de la humanidad, en el proceso evolutivo de los diferentes grupos humanos, el cambio es inevitable y además absolutamente necesario. Luz espiritual. Lección 14. La divinidad da vida permanente a seres espirituales que brotan de su seno en su estado embrionario y comienzan de inmediato su trayectoria de evolución. Esos seres, vibración purísima de la divinidad, tienen como simiente innúmeras vibraciones que deben ir paulatinamente aflorando, desarrollándose y actuando. En esa vibración divina tienen cabida innúmeras vibraciones diferentes y esas vibraciones, al ir aflorando y desarrollándose, van dando al ser, que luego será espíritu consciente, posibilidades y facultades que en el proceso de su evolución el ser comenzará a utilizar en el momento preciso.
determinado por la ley de evolución. El ser espiritual que ha alcanzado ya un elevado punto de evolución tiene en sí desarrolladas y actuantes todas las vibraciones con las cuales naciera la vida. Vibraciones que en la simiente espiritual recién brotada de la divinidad, aun cuando son las mismas, están en estado embrionario y no han comenzado aún el afloramiento, desarrollo y desenvolvimiento para acción que adquirirán paulatinamente en el transcurso de su trayectoria involutivo-evolutiva. Esos cimientos o chispas divinas no tienen aún luz propia. La luz habrá de ir produciéndose en ellas a medida que las vibraciones divinas vayan desarrollándose, combinándose entre sí, fortaleciéndose por la acción y manifestándose en el transcurso de su trayectoria de evolución. Luz espiritual, lección 15. Muchos seres se acercan a los grupos luminosos constituidos por seres evolucionados, deseosos de ayudar, y reciben con la vibración luz fuerzas netamente espirituales que, impulsadas por la vibración amor que reina en esos grupos, penetra hasta lo íntimo de su esencia espiritual, en los seres debilitados, en los seres agobiados por vibraciones densas o negativas, fortaleciéndolos y como consecuencia fortaleciendo y ayudando a despertar nuevamente su voluntad de acción. Por eso es que en sus reuniones se les ha indicado pedir siempre por los seres del astral. No dejen jamás de hacerlo, porque con ese pedido que hacen proyectan hacia ellos la luz de sus espíritus reunida en un foco poderosísimo que posee en conjunto mucha mayor capacidad de acción para penetrar en la esencia espiritual de los seres atraídos, que son seres necesitados. La ayuda que con esa vibración luz reciben puede significar el comienzo del despertar definitivo de esos seres, que les permitirá transitar nuevamente el sendero de su propia evolución y progreso. Mis queridos, aquí haremos una última pausa de este repaso. Vuelvo enseguida. Muchísimas gracias.